Para tener éxito en las finanzas, la primera inversión es escuchar. No te pierdas Mercado Central. Mercado Central. Una mirada fresca al mundo de la economía y los negocios. Información financiera confiable y oportuna. Mercado Central, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, junto a Constanza Santamaría y Gabriela Villalobos, en Pauta 100.5. Una presentación de Inversiones BCI, Chevrolet y Tech. Pauta de análisis. Información desde todos los ángulos. 8:33 de la mañana y sí, desde el lunes 23 de septiembre en Pauta Análisis ya tenemos a nuestros analistas del lunes, Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad, y Marcelo Díaz, exministro de la Secretaría General de Gobierno. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Rico estos días de sueto. Rico. ¿Bailaron cueca y todas esas cosas o no? No. ¿Tú, Claudio? Tampoco. Pero como Marcelo Díaz, tú acabas de decir Que bailas cueca. Que bailo cueca y cueca chora, pero no... Hubo como 6 días y tú no encontraste el lugar donde O sea, dijo, te bailo cueca. Te bailo cueca, pero no baile. Ya, pero baila. pucha, Pero harto asado, Eso, Ya, todo el ese- resto de las cosas. Todo el resto de las cosas funcionó. harto vino, Claro, hoy día hay que partir con tecito, hay que con desintoxicarse. Alka-Seltzer. Oye, y retomamos hoy día todo como si no hubiera pasado nada, porque como que partíamos del programa diciendo que había habido una especie de paréntesis, de congelamiento de los temas. Estábamos con una agenda súper cargada, bien conflictiva, con harta controversia, sobre todo caso audios, acusaciones constitucionales, pero hoy día como que vuelve todo a la normalidad. Hablando de normalidad, pasemos rápidamente por el tema ministra del Interior, Carolina Toá, con su frase que la han acusado, la oposición la ha acusado de normalizar los homicidios en nuestro país. Claudio Alvarado, ¿tú crees que efectivamente o no hay una exageración ahí, una manipulación política de una frase que estadísticamente está correcta? O sea, por supuesto que las frases pueden resultar mejor o peor, y no es sin duda el hecho más grave del momento, pero es verdad que da la impresión de que le faltó empatía, una palabra tan de moda, ¿cierto?, con el sentir ciudadano en estos temas. Y me parece que no es solo la oposición. Escuchaba hace pocos minutos al senador Insulza, también estaba un poco molesto con la expresión, distante al menos. Y yo creo que él capta eso mismo, capta que sin ser tampoco la cuestión más grave que está ocurriendo hoy día, a esta altura uno esperaría que la ministra del Interior tenga un grado más de, digámoslo así, conexión con la sensibilidad ambiente, que es de angustia con el crimen, la delincuencia, en fin, todas estas cosas que están pasando. Pero un Marcelo. tema de forma. Sí. Más que de En mi fondo. impresión, sí. Lo que pasa es que en política forma y fondo van muy de la mano. Pero, Sí, son totalmente de la mano. Pero, ¿cómo lo ves tú, Marcelo? Yo creo que es uno de los temas más graves o más preocupantes del momento. La gente tiene un profundo anhelo de paz, de tranquilidad, de seguridad y espera que las autoridades se hagan cargo de ese anhelo. Entonces, desde esa perspectiva, la frase de la ministra es toda una frase poco feliz, aunque estadísticamente acertada. Y en lo demás es pura manipulación del juego político. Sí, yo creo que ya tiene muy claro que la frase es certera desde el punto de vista esto ocurrió, o sea, ahí están los datos que son incontestables, pero como la gente tiene un legítimo anhelo de paz, de tranquilidad, de orden, y espera que las autoridades se hagan cargo de eso, tenemos el deber, sobre todo quienes tienen responsabilidad pública, de tener mucha sensibilidad a la hora de emitir nuestros mensajes. Más que poco feliz la frase de Carolina Toá, a tu juicio, porque ¿qué quiere decir poco feliz? Poco feliz, que puede haber sido más bien, empática. más efectivamente. categórica. más conectada con el agobio ciudadano, Sí, o sea, sin duda, sin ponerse duda. mucho más en ese lugar. Y quiero decir de una ministra que Sí. dio vuelta por completo al rol del Ministerio del Interior, que era la jefatura del gabinete, la jefatura política, y se volcó de lleno a la seguridad pública. O sea, la ministra Toá ha hecho eso. O sea, si de algo uno le debe reconocer es que la ministra ha convertido su agenda en la agenda de seguridad pública. Pero desde el punto de vista de las comunicaciones, claro, efectivamente le faltó esa conexión, probablemente porque también hay un hastío, ¿no? De que todo se utiliza políticamente en este tema de la seguridad, que venimos hace mucho tiempo presenciando este espectáculo de te doy una y dos más. Ya, pero es que es importante, creo, el tema de la conexión de cualquier gobierno con la ciudadanía. Una cosa son, ¿no es cierto?, las políticas públicas certeras de un gobierno o no, y lo otro es la conexión y cómo tú transmites esto a la ciudadanía. Por ejemplo, el CAE, que pareciera ser un tema que va a tener que quedar pateado. No estaba en la pauta el CAE, pero lo pongo respecto del tema de la conexión. Es para la ciudadanía, según la academia de ayer, no. Una prioridad. Entonces, cuando tú pones las prioridades o subrayas los temas que debieran estar más sobre la escena, tú fuiste vocero de gobierno, Marcelo Díaz,
probablemente eso también muestra dónde estás dónde conectas, dónde haces el match con la ciudadanía. Claro, lo que pasa es que ahí se mezclan dos cosas. Primero, yo creo que a la gente le importa menos el CAE que otros temas, lo que no significa que no le importe, porque buena parte de la familia de este país tiene a alguien que está endeudado con el CAE, o estuvo endeudado con el CAE. Pero el CAE también es un elemento constitutivo de la identidad del presidente y de este gobierno. Y de eso también hay que hacerse cargo. Ya, o sea, no puede renunciar, llegar y Yo renunciar. creo que no puede llegar a renunciar, exactamente. Pero lo más probable, pago por ver, como se dice en los juegos de apuesta, de póker, el póker se dice pago por ver, ¿no? Pago por ver. Yo creo que la política que se anuncia no va a ser una política que deje muy satisfecho al constituency del gobierno. Al oficialismo. ¿Y tú crees, Claudio, que el gobierno se debiera olvidar del CAE o tiene que anunciar algo sí o sí? Es que a esta altura no se va a poder olvidar, está atrapado en su propia retórica, ¿cierto? Habría sido muy distinto que así como en muchos otros temas se han renunciado o matizado ciertas agendas con claridad, habría sido distinto, digo, que desde el comienzo se haya expresado con mucha honestidad ante la ciudadanía que esta era una promesa inviable tal y como se formuló retóricamente en campaña. Como esto se ha prolongado, y se ha prolongado probablemente por lo que dice Marcelo, ¿cierto? Por hablarle al nicho duro de apoyo al presidente, hoy día están atrapados en ese círculo del cual no pueden salir, sabiendo eso sí, que la cadena de ayer va a ser devastadora en la agenda de coyuntura. Por supuesto que las encuestas son únicamente una foto del momento, que no son el único insumo para los gobiernos, pero dado el problema que estamos comentando, es bien devastador que ante la pregunta por prioridades de educación, no es que aparezca segunda, es que aparece última, detrás de mejorar la infraestructura, evitar la deserción escolar, subir el sueldo de los profesores. O sea, incluso aparece detrás de aumentar la gratuidad en educación superior, de modo tal que el gobierno va a tener que responder justamente a lo que aquí está apareciendo. ¿Cómo hacemos para sintonizar en educación las prioridades políticas con los anhelos ciudadanos? Un matiz. Sí. Claudio sabe muchísimo más que yo en encuesta, así que puede que este comentario sea errado, pero que esté última no significa que no sea una prioridad, que no sea parte del universo de intereses de la ciudadanía. Esta última, es como cuando hacíamos las encuestas, pues decían que las reformas políticas están últimas, sí, pero dentro de las políticas, el cambio constitucional, estoy hablando cuando hicimos un proceso constituyente en Bachelet 2, era la primera prioridad. Entonces, ojo ahí, porque la gente tiene múltiples intereses, Claro, y le asigna prioridad distinta. Pero aquí se pregunta específicamente, punto ese, porque no es que sea como prioridades en general, que uno podría ahí entrar, bueno, la gente puede tener además prioridades diferentes en distintos Así ámbitos, es. pero cuando se pregunta en educación mismo, aparece último, en educación. Sí. Entonces uno pensaría que si es el tema que hoy día preocupa a la gente, en educación estamos hablando, no lo estamos comparando poniendo con seguridad o con pensiones, sino que en educación uno pensaría que ahí debiera salir. Tiene un bajo interés, pero insisto, para un universo, lo que pasa es que no hay solución que deje a todo el mundo feliz, porque ¿qué hiciste con los que ya pagaron? ¿Les va a dar plata? Lo más probable es que eso no esté en la ley. O los que ya están por... Entonces, cualquiera sea la ecuación, y ahí hay un problema que en general de las políticas públicas y de las campañas. Cuando uno hace propuestas globales, omnicomprensivas, sin entrar en ingeniería de detalle, luego no las puede cumplir o le es difícil cumplirlas, es difícil explicarlas. Y yo creo que eso ocurre en izquierda, centro y derecha, no un defecto de este gobierno en particular, sino que de cualquiera. Voy a poner, hablando de seguridad, se le acabó la fiesta a los delincuentes. La fiesta aumentó. No pasó nada. Oye, Dos comentarios muy breves. Lo primero es que además el gobierno podría haber tenido otra lógica en su minuto. Hoy día el tema está muy contaminado, está muy cargado, pero en su minuto se hubiera tenido un afán más constructivo, menos rimbombante, menos retórico justamente, menos grandilocuente. El gobierno podría haber dicho desde un principio, veamos qué presentó la expresidenta Bachelet, veamos qué presentó el expresidente Piñera. Ambos dejaron proyectos para reestructurar el sistema de financiamiento y cobertura de educación superior y podrían haber hecho algo distinto, menos, digámoslo así, con menos expectativas que aquí no se van a cumplir. Y lo segundo es que además a mí me parece que tal y como se ha formulado esta bandera de la condonación del CAE, tiene un problema más de fondo al cual se le da poca fuerza, y es que un gobierno que supuestamente promueve mayores niveles de seguridad social, de cohesión, de responsabilidad colectiva, está dando una señal de que está bien dejar de pagar deuda. Y esa dimensión retórica del asunto yo creo que le damos poca importancia. El país no necesita ese tipo de señales, necesita una señal de más esfuerzo, de más compromiso, no la condonación, el evadir. Yo creo pero que ojo, es porque contraintuitivo. nosotros entrevistamos al ministro Cataldo acá y es muy específico, no es universal. Hoy día, en pero- campaña se dijo distinto. Sí, Bueno, pero creo que es tantas cosas importante. se dicen en campaña. No, pero creo que es importante hacer el punto para ser muy precisos con la información de que lo que se está buscando en esta gran ronda que ha hecho Cataldo con con distintas figuras es determinar quiénes van a ser las personas que podrían finalmente acceder
a esa condonación. Solo para hacer el punto, Así digamos, es. para precisar la información. Quiero llevarlos también a un tema que tiene que ver con que el presidente va a aterrizar ahora en Estados Unidos. Nueva York. En Nueva York. A las 10 de la mañana, Ater- una hora con 20 minutos más. Ya, y esto, digamos, también acá hay un rol que creo que es importante, ¿no? Como la figura de Gabriel Boric, cómo se posiciona fuera en un momento donde las izquierdas en la región están bastante a mal traer, digamos, para que hablar de Nicolás Maduro. Yo ya no sé si se puede hablar de izquierda o derecha con Nicolás Maduro, No. ya no sé de qué pero podríamos, bueno, pero sí de Nicaragua, pero sí podemos hablar también de Gustavo Petro, que era una suerte, comillas, de promesa de la izquierda latinoamericana, de Lula. ¿Cómo ven ustedes a Boric en ese punto donde se va a hablar de Palestina, se va a hablar de la guerra de Ucrania-Rusia? Yo creo que él ha adquirido musculatura en este campo, musculatura, prestigio. En lo internacional. Sí. Y es bueno, mira, yo nunca fui ni chavista ni madurista. Ahí están mis declaraciones para que alguien revise el récord, porque Ya. no es que ahora todos todos son antimaduristas. Y yo creo que siempre la izquierda chilena ha sido una izquierda distinta. Primero por el modelo de desarrollo con el que salimos de la dictadura o que se construyó en los tiempos de la concertación. Eso nos diferenció del resto del continente, una economía abierta al mundo, con el Tratado de Libre Comercio, una red gigantesca, la más grande del mundo. O sea, había una estrategia de desarrollo que tenía que ver con la inserción internacional de Chile. Y eso nos diferenció desde el punto de vista de la construcción de modelos de desarrollo con Argentina, Brasil, con el resto de América Latina. Y por tanto somos una izquierda distinta, una izquierda mucho más socialdemócrata, mucho más de raigambre europea, y eso se expresa también en los liderazgos a nivel de la región. Y Gabriel Boric hoy día es continuidad de esa izquierda, de Bachelet, de Lagos. No siempre fue así, ¿o No sí? siempre fue ¿Estamos así. de acuerdo? No, claramente Deja de no fue ser así. sorprendente. Bueno, Sí, pero en eso, en política exterior siempre ha habido grandes rasgos de continuidad y Gabriel expresa esa izquierda. Ahora, yo creo que hay que tener cuidado. Uno no va por la vida, cuando es un país chiquitito como este, en un rincón del mundo, tampoco de canchero, para decirlo así. ¿Ah? En eso Chile tiene que tener conciencia de, como dijo Colin Powell alguna vez, de su soft power, ¿ah? Que no es lo mismo que tener fuerza porque tu país es fuerte, como Estados Claro, Unidos exacto. o Brasil. Claudio Alvarado. Sí, es interesante eso del presidente Boric pensarlo como continuidad de los expresidentes de la concertación. Yo creo que en algún sentido es cierto hoy, muy a contrapelo de su propio mundo, pero en política exterior también al comienzo de este gobierno hubo muchos problemas. Hay que recordar las promesas también con aroma refundacional de la política exterior turquesa y una serie de cosas que le valieron críticas de valiosos exdirigentes de la concertación en materia de relaciones exteriores. Yo creo que eso efectivamente ha cambiado y antes y un después del cambio de canciller, más allá de las críticas que se han formulado a Van Claveren en distintos momentos. Y es verdad que en ese contexto, y además considerando lo que ha ocurrido con Venezuela, que la gira representa para el presidente Boric una nueva oportunidad. Cuando el presidente Boric, y no solo en materia de política exterior, ha adoptado un tono de estadista, un tono que habla a nombre, por así decirlo, de los intereses nacionales, típicamente además eso le redunda en su popularidad y en su situación interna. Entonces, en ese sentido también es una oportunidad lo que está pasando ahora con esta gira, no solo de cara al posicionamiento del presidente Boric en el exterior, sino que también de cara a cómo eso luego lo puede aprovechar en el diálogo político interno que se viene muy crispado por todos los temas que están dando vuelta. Así que yo tengo la misma impresión de que es una oportunidad, sabiendo eso sí, que eso supone que el propio presidente mantenga la sobriedad, mantenga el estilo estadista y no caiga en algo que también a veces le ha ocurrido, que es darse algunos gustitos que no terminan bien. Ya, pero ahí, por ejemplo, porque lo que sabemos es que la primera reunión que tiene aterrizando es con Mahmoud Abbas, en momentos en que Presidente el de conflicto, Palestina. claro, el presidente de Palestina, en momentos en que el conflicto se está nuevamente incrementando, concretamente entre Israel y Hezbollah y Líbano. La verdad es que está nuevamente muy, muy álgido los ataques en esa zona. Pero además uno esperaría, y quiero preguntarles a ustedes, que en su intervención en la Asamblea, que eso es mañana, ¿algo tendrá que decir acerca de Venezuela? Hoy día, porque da la impresión de que quedamos como que Venezuela ya pasó lo que tenga que pasar, y ahí quedó Maduro, no creo ¿no? que la Asamblea General de la ONU haga eso, ¿no? De que pasó No, lo que tenga que sí. pasar, porque me imagino que... Pero depende de si alguien pone el tema o no. Porque es que está dentro dentro de los temas a discutir. claro, ya. Sí. Venezuela, Por eso, la guerra Rusia-Ucrania y Palestina. y Palestina. Pero ¿qué debiera Y Venezuela. Y Por eso, Venezuela, pero sí, sí, Venezuela por eso, está ¿qué debiera Yo hacer no sé si Gabriel va, Boric? no sé si va a estar en el discurso. Y yo recuerdo que trabajé en la Cancillería, me tocaba participar de la Asamblea General de Naciones Unidas, el discurso es cortito, es breve,
No hay que esperar tanto. Pero puede que esté, yo no lo descarto, no conozco el discurso, pero sin duda va a estar en las bilaterales. En un momento de muchas bilaterales, yo creo que Palestina o la situación de Palestina y de Venezuela han sido temas en los que el presidente ha sido más que proactivo en términos de política exterior, y no creo que eso esté ausente de su actividad en su superúltima Asamblea General de Naciones Unidas. Así que yo creo que van a estar muy presentes los temas multilaterales y los temas bilaterales, esos temas en las reuniones bilaterales y multilaterales. Además que ese afán de transmitir de que encarna una izquierda distinta, renovada, que también el mismo ha transitado, se simboliza particularmente bien en su posición respecto al caso venezolano. De modo tal que yo sí esperaría que esté presente en su discurso por lo que decíamos antes, porque si es verdad que el viaje representa una oportunidad para el presidente, bueno, ¿qué se va a esperar? Que en temas como ese él marque una diferencia con otros referentes de izquierda. Me parece que eso debería estar. Y también el tema palestino, y ahí es continuidad de Estado. Mire, fue la concertación, no me acuerdo qué gobierno el que reconoció la Oficina de Asuntos Palestinos en Chile. Fue la concertación la que le reconoció el carácter de Estado, del carácter de misión diplomática a la Embajada de Palestina. Fue el gobierno de Sebastián Piñera el que reconoció el Estado palestino. O sea, hay una continuidad histórica de gobierno de derecha que el presidente hoy día, claro, en medio de un conflicto es más vocal, es mucho más proactivo en términos de discurso. Y a algunos les gusta, pero eso también tiene que ver con la continuidad de la política exterior de Chile transversalmente. Claro. Si es verdad lo de Chile como política exterior, marcado esa línea. Es muy distinto hacerlo ahora en la capital de Estados Unidos, que ha tenido un rol importante en apoyar a Israel en esta vuelta, no solo a nivel verbal, sino que con armas. Históricamente, cuando está desatado una situación que es totalmente inédita, digamos, y la situación se está viendo en Gaza, y con Hezbollah ahora también, ¿no es cierto?, bombardeándose y de vuelta. Entonces cambia probablemente la naturaleza de la postura por lo que está pasando. Y le da más valor, a mi juicio. Si yo tuviera que apostar, vamos a saberlo mañana, ¿cierto? Pero si yo tuviera que apostar, me da la impresión de que el presidente sí se va a referir a Venezuela y va a marcar un punto crítico como lo ha venido haciendo. Ha sido además crecientemente crítico. Ha sido del más crítico de la región. Y respecto al conflicto en el Medio Oriente, yo tengo la impresión de que el presidente va a seguir formulando un planteamiento extremadamente crítico respecto a Israel, y yo diría, no en continuidad histórica con lo que ha sido la posición chilena, sino también siendo aún más crítico como él mismo lo ha venido haciendo, justamente por lo que está sucediendo en el conflicto. Yo tengo la impresión de que el presidente, esto suena feo decirlo así, porque además están en una situación distinta, pero como en algún modo el presidente yo creo que va a empatar del punto de vista de sus audiencias, digo. O sea, el presidente, no porque quiera empatar, pero tengo la impresión de que ese va a ser el resultado. No, de que a cierta izquierda le va a incomodar lo que diga de Venezuela, pero le va a izquierda y otros mundos más amplios parecer bien lo que diga respecto del conflicto en el Medio Oriente. Y no por un tema de convicción. No, por eso digo, no solo por empatar, pero me parece que porque como que es más de convicción, ¿no? A esta altura tengo la impresión de que sí, tengo la impresión de que el presidente en ambos temas está planteando lo que él sinceramente piensa. Con Venezuela, si uno revisa su historial, ha sido cada vez más crítico. Oye, quiero preguntarles, volviendo a nuestro país, sí. Hoy día se presentan las 3 acusaciones constitucionales en contra de los Supremos, Ángela Vivanco, Jean-Pierre Matus y Sergio Muñoz. Y hay una parte, obviamente, judicial que está en el ámbito de la justicia, que siguen adelante estos procesos de remoción en el caso de Ángela Vivanco. Otra, hoy día ya se convierte en algo de frentón político con estas acusaciones. Y hay también otras aristas políticas dando vuelta. Y quiero partir por preguntarle a Claudio Alvarado si tú eres de los que crees que Andrés Chadwick debiera salir a hablar, a decir algo. Sí, por supuesto. Y hace varios días o incluso semanas. Por 2 motivos. Uno, porque es verdad que desde el punto de vista jurídico probablemente su silencio está influido pensando en su eventual defensa, si llega a ser imputado y ese tipo de consideraciones. Cosa que no ha pasado, hay que decirlo. Efectivamente. Pero Andrés Chadwick ha sido un actor político muy relevante de la centroderecha durante las últimas décadas. Y desde el punto de vista político, su silencio, incluso pensando en su propia figura, ya es bastante incomprensible. Pero si además consideramos los efectos que trae dicho silencio para su coalición, la verdad es que no resiste mucho análisis. Y por eso es que ya desde la semana pasada venimos observando que distintos actores políticos le van pidiendo que hable. Lo dijo el diputado Alessandri de la U de Intolerancia Cero la semana pasada. Lo decía Jaime Belolio también en una entrevista el fin de semana. Lo decía en una radio amiga en la mañana la diputada Sandón de Rehenes. O sea, yo creo que va a ser muy difícil que el exministro Chadwick siga sin pronunciarse. No se entiende. Marcelo. Completamente de acuerdo, yo creo que. Y además, la razón por la que salen todos a pedirle que hable es porque están tomando conciencia del impacto que está teniendo en los propios objetivos electorales y políticos de la derecha.
Pero creo haberle entendido a José Miguel Insulza algo con lo que comparto. Yo creo que aquí esta crisis tan profunda, de tanta gravedad, lo dijo Javier Couso el otro día, la peor crisis de la historia del Poder Judicial, de la historia de Chile. Sin ninguna duda. Que cuidado con el ventajismo, cuidado con la ganancia mínima, porque uno sabe dónde empiezan estas crisis, pero no determinan. Entonces, de repente uno sigue viendo en la política, yo quiero recordar el caso, la trilogía Penta, Cabal, Soquimich, que uno dice, aquí me voy a ganar una chita, aquí afilo una chita, y se te devuelve. termina en una debacle, claro. Entonces, hay que aprovechar esto como una oportunidad para renovar el Poder Judicial, renovar los sistemas de nombramiento. Tampoco vamos a inventar, en todo el mundo los sistemas tienen nombramientos donde participan los actores políticos, no conozco, salvo la dictadura, que no nombran los dictadores, no conozco otro sistema. Entonces, ojo con eso, pero claro que los actores involucrados, y Andrés Chadwick, que duda que es uno de ellos, tienen un deber con su propio sector y con el mismo de salir y hablar franca y largamente sobre el tema. ¿Para decir qué? O para aclarar. Para aclarar qué. Sí, en realidad, pero Es que tiene que dar yo la me lo he cara, preguntado porque mucho, sí. todas las interpelaciones apuntan hacia él, su rol en este esquema La de... cercanía con Por Hermosilla, supuesto, como su las vínculo. llamadas telefónicas, Ya. las gestiones que habría hecho o no hecho. Yo creo que sobre eso, ahora, legalmente no tiene ninguna Hasta ahora ninguna obligación. todavía. No, si el problema es político y por lo mismo, decir qué, bueno, decir lo que tenga que decir. Lo que pasa es que el contenido de esas eventuales declaraciones o pronunciamientos los conoce solo Andrés Chadwick, pero es verdad que desde el Habló punto de vista con político, XXX, desde el punto de vista claro. político, esto va a seguir siendo tema hasta que hable. Sí, eso es. Y eso podría afectar lo que dijo Marcelo. Hay una posible afectación en las elecciones, pensando que son elecciones que son más bien, es decir, no es una elección parlamentaria, tampoco presidencial, Son más locales. son más locales, pero igual podría haber un efecto, ¿crees tú, Claudio? Lo que pasa es que yo lo diría de otra forma. Si es que es verdad que como vaticinan distintas encuestas, el Partido Republicano termina obteniendo una votación mayor a la totalidad de Chile Vamos, se le va a atribuir a ese efecto, a esa situación, un carácter, digamos, relevante a la situación de Andrés Chadwick, a lo que ha pasado, pero no vamos a saber si eso habría ocurrido igual o no en caso de no existir el caso Hermosilla, digamos. Claro. Entonces, yo creo que es inevitable que figure en la explicación, pero cuánto y cómo depende de cómo sean los resultados. Hay otro indicador, mira, que son Sí. los memes, las redes sociales. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, estos memes de la candidata presidencial de la derecha, yo que no conozco a Andrés, o sea, eso da cuenta de que se genera un humor social del que si uno se hace cargo se convierte en juicio. Es un factor, Exactamente. claro. Bien, Claudio Alvarado, Marcelo Díaz, un gustazo arrancar la semana Muchas con gracias ustedes. a Esta semana Igualmente. post 18. Gracias. Y una semana completa. Sí, una semana